Muy buenas, mis queridos amigos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Aquí tenemos una nueva entrada en el canal. Eh, Hemos estado hablando en las últimas semanas bastante de diésel y quería cerrar un poco el círculo porque las noticias se suceden en los últimos días. Algunos están hablando incluso que en estas semanas estamos viviendo el principio del fin. He llegado a leer en alguna revista o publicación técnica extranjera que estamos viviendo el Fukushima del diésel. Y bueno, quería hacer una serie de reflexiones de por qué está pasando esto y dar algunos datos para que veáis hasta qué punto la industria del automóvil ahora mismo se encuentra en una situación en la que no se puede permitir ni el más mínimo margen de error. Hace ya bastantes meses que publiqué ese vídeo que tuvo bastante repercusión sobre el diésel y la dieselización, una estrategia ruinosa para Europa. Al final del vídeo lo colgaré por si alguien no lo conoce. Un vídeo bastante polémico y donde yo me metía personalmente bastante con el diésel porque creo que tenía motivos para ello, ¿no? No suelo hacer posts muy, digamos, viscerales o radicales a favor o en contra de nada. Intento dar datos, pero en el caso del diésel, como en tantas otras cosas, había mucha información acumulada para hablar en esos términos, ¿no? Y también pensando un poco en qué es lo mejor de cara al futuro. Bueno, pues en las últimas semanas hemos hablado aquí de la prohibición por parte de las autoridades baleares de vender diésel a partir de 2025. Unos pocos días después se filtraba que Porsche va a dejar de vender diésel enseguida. Luego han matizado y sin duda quien ha matizado es el director máximo responsable comercial de la marca, porque evidentemente el Cayenne diésel, el nuevo Cayenne, perdón, está a la vuelta de la esquina. El Macan diésel aún se está vendiendo, se está rehomologando para pasar las nuevas normas y test anticontaminación, y en definitiva Porsche tiene una serie de compromisos que hacen que vaya a seguir fabricando diésel un tiempo. Pero si alguien no me cree realmente, que se vaya a un concesionario de una marca premium de SUVs, por ejemplo la gama SUV de Porsche o la gama SUV de Land Rover, que son coches muy caros, o la gama, bueno, ya de las marcas japonesas ni hablamos, ¿verdad?, de Lexus. Bueno, pues simplemente que se vaya a los concesionarios y le pregunte a los vendedores qué le está preguntando la gente cuando viene a informarse para comprar un coche de 100.000 euros o más de precio. Bien, la cuestión es que las noticias se suceden. A los pocos días, horas diría yo, de la noticia de Porsche, aparece la noticia de que el grupo Fiat Chrysler está estudiando. Es una filtración también, tenemos que darle el tratamiento de rumor, pero en la próxima reunión ejecutiva de Fiat Chrysler se podría anunciar que para 2022 todas las marcas del grupo van a dejar de vender diésel, entre ellas Alfa Romeo o Fiat, ¿no?, que son marcas que hasta la fecha han estado bastante apegadas a este combustible. Y a continuación venía la gran noticia, que es que los tribunales alemanes fallaban a favor de que las ciudades alemanas tengan potestad para prohibir el diésel. Aquí siempre se pone a Alemania como ejemplo de economía verde y de transición al verde, pero Alemania tiene un problema importante de contaminación en las ciudades. Como nos ocurre a nosotros, pues en Alemania los medidores hacen que en más de 60 ciudades haya constantemente o de manera muy habitual niveles de polución por encima de lo que se considera salubre. Es un problema de salud nacional y ahí sí que en Alemania hay un verdadero pulso, una verdadera lucha entre los fabricantes, que estamos en el mismo corazón del diésel, y las autoridades por ver qué ocurre. Este fallo es un auténtico jarro de agua fría a los fabricantes de coches. A todo esto, pues tenemos noticias de que el grupo PSA, después de una gran inversión, no va a invertir más en desarrollar nuevos bloques y sistemas de inyección diésel, va a seguir tirando con el que tiene ya, algo parecido a lo que ha anunciado Volvo, que ya no va a desarrollar más motores diésel. Eso no significa que lo vayan a dejar de vender, no, significa que no van a hacer próximas evoluciones. Los motores se tardan años en desarrollar, son inversiones multimillonarias, a veces de cientos de millones de euros, y estos motores tienen que tirar una época determinada, a veces duran hasta 10 años o más, dependiendo del modelo. Bueno, veremos hasta dónde estiran en función de cómo vengan los acontecimientos. Bueno, pues en definitiva, si esto no es el fin del diésel, como digo en el título, por lo menos lo parece, ¿verdad? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues están ocurriendo algunas cosas interesantes y bueno, os las voy a contar muy rápidamente porque todo esto se relaciona con las nuevas normativas de homologación de los consumos y de las emisiones de los coches, que van unidas. Como habréis oído, y si no os lo cuento yo, desde el año pasado y hasta finales de este año hay un año de transición para entrar en el nuevo ciclo de homologación de los consumos de los coches. Entramos
en el WLTP, que realmente decir de memoria los acrónimos estos son bastante complicados, es algo así como World Harmonized Light Test Procedure, o traducido al castellano, un sistema armonizado mundial de testear los vehículos ligeros para hacer las evaluaciones y posteriores, ulteriores homologaciones de consumo. Bien, pues con este nuevo ciclo lo que se pretende es hacer que las homologaciones de los consumos sean mucho más ajustadas a la realidad. Hemos tenido unos años en los que esto era ridículo. El anterior ciclo NDE, que data de finales de los 80, no se ajustaba para nada a la situación real de conducción. Además tenía en la casuística de pruebas limitaciones que hacían que las marcas pudieran engañarlo muy bien, por ejemplo con los sistemas stop and start, puesto que una parte importante del test el coche estaba parado, y todo esto se va a acabar. Permitidme que antes de que entre más a fondo en el asunto de las homologaciones, una reflexión más sobre el asunto del diésel. Estamos viviendo justamente una sobrereacción ahora mismo al motor diésel. ¿Por qué? Porque durante tantos años se ha estado haciendo mal, nos han estado vendiendo coches que estaban en las antípodas de lo que prometían, por culpa de unos sistemas de control que no estaban bien hechos, que ahora las autoridades, como siempre, ¿qué hacen cuando reaccionan tarde y tienen dolor de conciencia? Pues reaccionan de manera agresiva. Es decir, vivimos una situación pendular en la que hemos pasado de que el diésel era la panacea, que era lo mejor, que emitía muy poco CO2, que era maravilloso y que era interesante incluso para una persona que hiciera 5.000 kilómetros, hasta un 70% de coches diésel vendidos. El péndulo se va al otro lado y ahora el diésel es veneno, es caca, nos mata, y que en buena parte todas estas cosas son realidad, pero al final los políticos justamente lo que están haciendo es lo de siempre, sobrereaccionar. Entonces, tenga más o menos justificaciones tras sobrereacción, ahora mismo, justamente ahora que estamos en el núcleo, en el gran estallido, no es el momento de hacer conclusiones definitivas, ¿no? Por eso digo que si no es el hundimiento o la desaparición del diésel, lo parece, pero tendremos que esperar bastantes años para ver qué ocurre, porque hay mucho que hablar todavía. Bueno, pues lo que estamos viviendo es un poco la reacción a lo que os comentaba en ese post que subí hace meses sobre el diésel y la dieselización en Europa, ¿no? El mundo cambia y ahora los europeos queremos cambiar con nuestras nuevas normas anticontaminación, la WLTP que os estoy hablando, y para pasar esta norma anticontaminación el diésel se ve bastante penalizado. Y ahora os explico por qué. Bueno, sin entrar en detalles técnicos, si alguien quiere puedo poner unas tablas con todos los datos de cómo cambia un ciclo de consumo al otro, pero básicamente con el nuevo sistema de medición de consumo, el motor en el banco de pruebas va a estar encendido mucho más tiempo, casi media hora, y las condiciones de aceleración y de prueba del coche van a ser mucho más exigentes que antes, de tal manera que los ciclos de consumo que salgan, las autonomías homologadas y los consumos medios van a ser mucho más apropiados y acercados al mundo real. Además, de la metodología de los test hay cosas interesantes que vienen en el futuro, porque en el horizonte 2022 estamos hablando de que en la gama de los coches no se va a poder pasar de media de 95 gramos de CO2 de emisiones. Y esto realmente es importante. Entonces, tenemos dos cosas. Por un lado, un nuevo ciclo de homologación, y por otro lado tenemos unas exigencias todavía mayores a las marcas de coches. ¿Qué ocurre? Que como el ciclo de homologación anterior realmente no estaba aquí, sino que estaba disparatadamente arriba, pero las marcas sabían cómo camuflarlo en las pruebas, realmente las marcas tienen que hacer dos magnitudes para ponerse al día. Por un lado, tienen que cumplir con unas exigencias, recordar los 95 gramos de CO2 de emisiones para 2022, que son más fuertes que las que tienen hasta la fecha, pero por otro lado, como el anterior ciclo de consumos no era real, el esfuerzo que tienen que hacer es mayor todavía, porque pasan de, si el listón, por decirlo de alguna manera, lo teníamos aquí, las marcas realmente estaban sobrepasándolo, y ahora de repente no les obligan a ponerse aquí, les obligan a ponerse aquí. Por eso digo que es una magnitud doble, con lo cual la presión que tienen ahora mismo las marcas posiblemente sea la mayor de la historia para que desde hoy, que estoy grabando este vídeo, hasta 2022 se llegue a cumplir ese principio de 95 gramos de CO2 en toda la gama. Y además ocurre una cosa muy interesante, y esta vez sí que se ha hecho bien.
Las marcas de coches bien podrían saltarse esta normativa simplemente vendiendo vehículos eléctricos, que en los ciclos de homologación, por cierto, se consideran vehículos de cero emisiones, aunque no es cierto, como bien sabéis. Entonces, mientras el ciclo de homologación considera los coches eléctricos como cero emisiones, cada país tendría que tener su propio sistema de medición de emisiones real de un coche eléctrico en función de cuál es el mix energético del país. No es lo mismo Malasia que Noruega, que Argentina, que España. Cada país tiene unas emisiones medias de CO2 y de sustancias contaminantes a la atmósfera. Entonces, según donde cargues un coche eléctrico, vas a emitir más o menos. En Francia es mucho más ecológico recargar un coche eléctrico que en Alemania, por ejemplo, donde la desnuclearización de la economía está haciendo que tradicionalmente allí no solo se consuma carbón, sino que se mantenga el consumo de carbón y han aumentado las emisiones. Bueno, bien, a lo que voy es que las marcas bien podrían hacer trampa metiendo en sus gamas coches eléctricos, de manera que las emisiones son cero, y de esa manera hacer una tabla en la que partieran claramente las emisiones de los vehículos que venden en el resto de la gama. Bien, pues esto se ha acabado también. ¿Por qué? Porque y también se han acabado otras cosas, como que las marcas se puedan vender entre ellas CO2, emisiones, igual que entre los países. ¿Os acordáis que en el protocolo de Kioto se podían vender emisiones entre países para cumplirlo? Bueno, pues entre las marcas de coches también. Esto se va a acabar igualmente, ya no se va a poder dentro de un tiempo. Entonces, estos 95 gramos de CO2 a los que vamos para el año 2022 se van a medir en función de los coches que se vendan, y la media va a ser sobre los coches que venda la marca, no sobre su gama, de tal manera que ahí no va a haber la posibilidad de hacer trampas. ¿Qué pasa? Pues que efectivamente eso favorece mucho a los vehículos híbridos, a los híbridos enchufables y a los eléctricos. Las marcas tienen que meter en sus gamas esos coches. Os estoy hablando de CO2, pero no tenemos que desdeñar ni despreciar el resto de elementos contaminantes, que es a donde ha surgido el escándalo. En el pasado en Europa nos hemos centrado solamente en el CO2, hemos querido salvar el planeta, como os decía en el vídeo anterior, a costa de acabar con la vida de miles de personas. ¿Cuántas personas han muerto por culpa de la polución ambiental? Por culpa de los coches, imposible de saberlo, porque en el aire hay muchos más contaminantes aparte del de los coches. Pero en definitiva no se ha hecho los deberes y ahora se ha sobrereaccionado, aunque ahora sí que parece que vamos por el buen camino, ¿no? Bien, pues están las emisiones de óxido de nitrógeno y están las emisiones de partículas negras. Por favor, que nadie confunda estos tres términos, que son los más relevantes. Por un lado está el CO2, que es una cuestión puramente medioambiental, porque el CO2 no perjudica la salud humana, que se sepa. Por otro lado están las emisiones de óxido de nitrógeno, que son contaminantes y muy malas para la salud humana. Y por otro lado están la emisión de partículas de todo tipo, sobre todo de hollín, pero también otro tipo de partículas que nos entran en los pulmones, de la misma manera que a un fumador pues le entran unas sustancias nocivas en los pulmones, ¿no? Bien, pues ahí los diésel se ven penalizados porque los coches de gasolina emiten muchos menos óxidos de nitrógeno que los vehículos diésel, y un híbrido que tiene un empuje de una batería todavía menos. ¿Qué ocurre? Los vehículos diésel, para compensar esto, tienen sistemas de contaminación muy complejos para lograr superarlo. Y los vehículos diésel que tenemos hoy homologados pasando la Euro 6B en la carretera son vehículos realmente limpios, y ahora con las cifras de homologación y con las pruebas de homologación ahí no hay trampa posible que sepamos de momento. El tiempo dirá. También las marcas en el anterior ciclo de consumo y de emisiones se cubrían diciendo que durante algunos momentos el sistema de descontaminación no podía funcionar porque el motor estaba frío y podían dañarlo. Y de esa manera muchas marcas, aparte de Volkswagen, que se ha medido NOx muy por encima de lo que debería, se han salvado, entre otras cosas, con esa excusa. Con un nuevo ciclo de homologación, el sistema tiene que funcionar bien desde el minuto 1, por muy frío que esté el coche, aunque esté en Suecia, aunque esté en Noruega o aunque esté en Molina de Aragón o en los Pirineos. Bien, lo que os estaba diciendo es que los diésel tienen un problema con las partículas de hollín y con los NOx. ¿Significa eso que se van a dejar de vender diésel y de homologar diésel? Pues no, ya lo vais a seguir viendo. ¿Qué pasa si sigue habiendo una lucha por los ayuntamientos en contra del diésel por esta sobrereacción que os estaba contando? Pues que probablemente a las marcas no les va a quedar más remedio que ir abandonando el diésel por otros vehículos a medida durante toda la década que nos viene, durante los próximos, la década de los 20, porque simplemente los ciudadanos preocupados, lógicamente, no van a comprar coches diésel para que no les dejen entrar en la ciudad con la inversión que es un vehículo diésel, ¿no? Así que bueno, pues este es el campo de cultivo en el que se mueven todas estas noticias que estamos viviendo estos días. Y os quería hacer una última reflexión, que esto se está alargando ya bastante, y es que los vehículos de gasolina de inyección directa no se libran tampoco de los problemas de las partículas nocivas.
No tanto N o X, el asunto del CO2 pues más o menos se tiene controlado. El problema es que se ha encontrado que los coches de gasolina de inyección directa, desde estudios que se empezaron a hacer en el año 2012 hasta el 2015, se ha demostrado que emiten más partículas nocivas para la salud incluso que los coches diésel. ¿Qué es lo que ocurre? Que por el tipo de combustión que tienen los motores, estas partículas cada vez son más pequeñas, ya estamos hablando de millonésimas partes, son absolutamente invisibles y hacen falta sistemas de medición sofisticados para encontrarlas. Y en los estudios, los técnicos se han llevado la grandísima sorpresa de que los motores de inyección directa de gasolina tienen tantas partículas nocivas o más que el diésel, de las microscópicas que nos entran en los pulmones y que ni ellos, ni nosotros, ni nadie sabe qué consecuencias puede tener a largo plazo. Pero lo lógico es pensar que si estamos diciendo que las partículas negras del diésel son cancerígenas, en el futuro no deberíamos de permitir tampoco que esto ocurriera. Total, que en los últimos 6 años, con el downsizing de los motores, el aumento de los sistemas de inyección, tenemos otra vez millones de motores de gasolina que en el futuro podrían sufrir la misma condena que los motores diésel, sobre todo en esta época en la que os estoy hablando ahora. Podríamos decir que la época del 00 al 10 fue la época del diésel contaminante y ahora estamos reaccionando. Es posible que la época del 10 al 20 sea la época del gasolina contaminante y que se reaccione en el futuro. En todo caso, todo esto os lo cuento porque la Unión Europea ha decidido que los vehículos de gasolina también van a tener que llevar un filtro antipartículas. Y ese filtro antipartículas va a tener que empezarse a montar en los coches de gasolina. Siempre hablo de inyección directa, pues prácticamente desde ya, salvo que tengan hibridación y con eso se solucione, que ya lo veremos. Pero en definitiva las marcas tampoco han hecho mucho para solucionar esto hasta que la Unión Europea no les ha llamado la atención y les ha obligado. Así que ya veis, el problema es complejísimo. Por eso quise hacer el vídeo anterior sobre los microhíbridos, porque estos coches en buena medida van a acabar siendo, si las previsiones se cumplen, como el diésel popular. ¿Y qué va a pasar con el diésel y con estos vehículos de gasolina que tampoco son tan limpios como hemos vendido? Pues no tengo ni idea, pero desde luego aquí estaremos atentos e intentaremos explicarlo de la mejor manera posible para que seáis informados en el día a día y que cada vez tengáis mejor información para poder decidir. Muchísimas gracias y estad preparados que en las próximas entradas nos vamos a divertir. Nos vemos.